Muy buenos días. Vamos a desarrollar este ejercicio basado en un contribuyente del 14A. Están un poquito forzadas las cifras porque ustedes muy bien saben que el contribuyente 14A tiene que tener ciertas características: capital aportado de 85.000 UFs, ventas promedio los últimos 3 años superior a 75.000 UF. Es difícil encontrar datos reales a una empresa eh, que tenga estas características, pues tiene que ser grande. Y también para hacer los registros empresariales, capital propio, y para que todo cuadre, hay que tener todo muy al peso cuadrado. Por lo tanto, es complicado. O sea, inventar un ejercicio, no, al final siempre queda algún error. Es por eso que yo, asumiendo esa situación, vamos a desarrollar este ejercicio con cifras inventadas, más o menos reales, para que sea entretenido, que tenga algún tipo de atractivo el ejercicio. Y vamos a partir del año 2019, pensando que esta empresa tuvo su origen, nació en mayo del año 2019 y tuvo un capital aportado de 10 millones. Debería haber tenido más, pero bueno, 10 millones. Obviemos el detalle de que no tiene 85.000 UF, por favor. Insisto, un poquito difícil. Bueno, ¿y usted por qué no tiene otras empresas? Es que hay empresas, tengo varias empresas, muchas son pymes, y no tienen cosas muy entretenidas. No tienen activos fijos, no tienen activos leasing, no tienen estimación de deuda incobrable. Entonces hay que inventarle, ponerle ahí los ajustes, y al colocar esos ajustes, caemos en el problema de que no nos cuadra después. Entonces, ese es un tema operacional. Haciendo esa salvedad, vamos a comenzar con este ejercicio y vamos a partir en el año 2019, a finales de 2019, para proveer datos y seguir con el 2020. Lo importante es aprender la mecánica de cómo hacer los registros empresariales. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer la renta líquida imponible. Ahí tenemos nuestra renta líquida imponible, el título. Y vamos a presentar rápidamente esta renta líquida imponible. Así de fácil. Así de fácil es. Tenemos un resultado según balance, que está el balance que tenemos acá, porque tenemos un contribuyente que lleva contabilidad completa. Vamos a asumir que es un balance muy similar al tributario, salvo que no le hicieron corrección monetaria, que es lo típico, ¿eh? Aplican casi los mismos criterios tributarios, la IFRS no la consideran mucho, y salvo esa situación de la corrección monetaria, vamos a tomar este balance y va a ser nuestro punto de partida para hacer la renta líquida imponible. Ahí está el resultado. Si analizamos la columna pérdida de este contribuyente, ahí tenemos la columna pérdida, vamos a fijar esta columna para que no se nos vaya a olvidar. Vemos la columna pérdida y aparece acá impuesto a la renta, que es la provisión de impuesto a la renta. Eso, en virtud del artículo 31, número 2 de la ley de impuesto a la renta, no es gasto necesario para producir la renta. El pago del impuesto de esta ley, y aquí tenemos la impuesto a la renta. Por lo tanto, ese cargo que aparece en la columna pérdida por impuesto a la renta, sea por cualquier concepto, no es aceptado por cualquier concepto, ya sea el pago o la provisión. Por eso, si está restando, porque la columna pérdida está restando el resultado contable, es procedente que la agreguemos. Después, como este contribuyente no lleva contabilidad completa, perdón, este contribuyente lleva IFRS, me equivoqué, perdón, borren eso. Vamos a hablar con la productora para que borre esa parte. Somos una productora pobre, lo más probable es que la productora no haga eso. Como este contribuyente se supone que lleva la normativa según los principios contables vigentes hoy en día, materializados en la normativa internacional de información financiera, no lleva corrección monetaria porque no somos un país hiperinflacionario todavía. Y no hace corrección monetaria del activo. Y en este caso, este es un dato. Por favor, ¿de dónde sacó esa cifra?
es un dato, ¿ya? Ese dato está puesto ahí nomás porque hay que considerar la corrección monetaria neta de los activos y los pasivos. En este caso me dio positivo y lo agregamos, porque la corrección monetaria de los activos implica una utilidad. Se carga el activo y se abona resultados, pero como eso no se contabiliza, falta ese agregado y falta esa utilidad y la agregamos. Aquí entendamos que es el neto de los pasivos, los pasivos y los activos y nos da un agregado, una utilidad, porque los activos monetarios son mayores a los pasivos monetarios. Por eso es que conceptualmente hay que colocar ahí la corrección monetaria. Como este es un ejercicio de registros empresariales, no estoy entrando en profundidad con la renta líquida imponible. Otro concepto que es típico que tiene que ir es la corrección monetaria del capital propio inicial, que es una pérdida, porque no se contabiliza. Ahora, si en el neteo que hicieron acá de la corrección monetaria está considerada el capital propio, bueno, no tienen que considerarlo porque va a estar acá. Pero como yo hice este ejercicio, les digo que no está. No está, ¿ya? No está. Eso sería más o menos el resultado contable, tributario, perdón, tributario, una renta líquida imponible de esa cantidad. Muy resumido, muy chiquitito lo que estamos viendo acá, porque esto es solamente para ejemplificar algunos conceptos importantes a tener presente al hacer el resultado tributario de un contribuyente. Luego de hacer la renta líquida imponible, dada la normativa que hoy día estamos viviendo, es necesario hacer el capital propio tributario, que en realidad no es capital propio tributario inicial, ¿eh? Capital propio nomás, porque es al 31 de diciembre de 2019. Va a ser el inicial al 1 de enero del 2020, pero es el capital propio. Y el capital propio lo tenemos que hacer con el balance al 31 de diciembre de 2019. Y lo podemos hacer según el método del activo o el método del pasivo, o ambos, para que cuadremos numéricamente. Aquí quiero hacer una salvedad. Algunas personas dicen que gracias al hacerlo por el método del activo y después del pasivo, estamos 100% seguros que lo hemos hecho bien. No. Numéricamente sí, pero conceptualmente pueden quedar algunas cosas en el tintero. Vamos a hacer el capital propio tributario. Y no olviden que el capital propio es activo, el activo es igual al pasivo menos el rubro patrimonio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar el total de la columna activos. ¿Y de dónde viene eso? De ahí, de la columna activos. Y en esta cifra que está acá, en este balance, que no es un balance clasificado, es un listado de saldos de cuenta, hay que analizar si en estas partidas que son chiquititas, hay algún concepto que no sea tributario. Tomamos, por lo tanto, ese monto. Tenemos que llegar al concepto de capital efectivo. Y el capital efectivo es igual al total activos menos los valores INTO. Que es una tontera. Los valores, oye, todos los miro menos. INTO. ¿Y qué es lo que son los valores INTOs? Los intangibles, nominales, transitorios y de orden. ¿Y qué es eso? Son conceptos que tributariamente no son aceptados, que no forman parte del capital propio efectivo. La ley, que la escriben abogados, hablan de esto. De que alguien tenga una cuenta de orden es un poco raro, ¿ya? Y por último, si tengo una cuenta de orden, el activo lo tengo en el pasivo y se netean. Transitorios, nominales, transitorios, son conceptos muy antiguos.
Ya, entonces, es como casi un juego de palabras. ¿Qué elimino? Los cintos. Lo que tengo que eliminar es toda partida, por favor, escuchen bien, señoritas y caballeros. Tengo que eliminar toda cuenta que esté en la columna activos cuyo valor no sea no tenga sentido o validez tributaria. Si tengo activo fijo que está valorizado según la NIC 16 y que considera deterioro, considera costos futuros de desmantelamiento, es decir, no respeta el criterio tributario de costo de adquisición más corrección monetaria, saco ese monto contabilizado, lo deduzco y sumo el valor tributario. Ese es ajuste. ¿Esa diferencia es INTO? ¿Es intangible nominal transitorio de orden? No, es una diferencia entre un criterio contable y tributario. Por lo tanto, la nomenclatura lo INTO es una cuestión anacrónica. Bueno, lo importante es que ustedes tienen que sacar los conceptos que no forman parte del criterio tributario para valorizar los activos. Hay que rebajar la depreciación, porque tengo que llegar al capital efectivo. Y la depreciación está en la columna pasivos. Así que para la presentación llego al capital efectivo. Y ahí tengo un activo depurado, o sea, tengo esto, ahí, activo depurado. Tengo que restar ahora el pasivo, porque este activo es igual a pasivo menos capital, pero en realidad el patrimonio, es decir, el capital propio que ando buscando, es igual al activo menos, o le ponemos la rayita ahí, el pasivo. En realidad lo que estamos haciendo nosotros es este ajuste, ese cálculo. Tengo acá el activo y voy a restar el pasivo. ¿Cómo determino el pasivo? Muy sencillo. Voy a la columna pasivo y considero todas las cuentas que son pasivos realmente exigibles. Es decir, que hay un tercero que es acreedor. Por lo tanto, podría yo ir sumando cuenta por cuenta. O hacerlo de forma más rápida, si es que son muchas las cuentas de activo, de pasivo, las cuentas de pasivo, y tomar la columna pasivos y restar aquellas partidas que no son cuentas de pasivo y que están en la columna pasivo. Por ejemplo, la depreciación, ¿es pasivo? Correcto, es pasivo. ¿Dónde está? Ahí. Pero yo ya la resté del activo. ¿Vi que la resté acá? ¿Dónde la resté? Aquí. Aquí la resté. O sea, ya hice el ejercicio, ya lo resté del activo. Por lo tanto, si la vuelvo a restar de la columna pasivo, porque la estoy disminuyendo acá, o sea, la estoy dejando acá, si la dejo acá, la voy a estar restando dos veces, por eso que la saco de este monto. Dele una vueltecita a lo que le dije, a mí me costó mucho entender esto. Si resto del total activo la depreciación para tener el monto neto del activo fijo, después al restar el pasivo, que parto del resultado columna activo, y la dejo dentro de la columna activo, entonces le resto, lo estoy restando dos veces. Después vean la grabación y vean este video y le van a encontrar sentido. Entonces restamos esa partida que está en la columna pasivo y que ya la resté. ¿Qué más voy a restar? Provisión impuesto a la renta. Ya dijimos que la provisión de impuesto a la renta no es un gasto aceptado según lo que dice el artículo 31, número 2, porque es un concepto que no lo acepta, no lo acepta simplemente. Por lo tanto, ni la provisión ni el gasto es aceptado. Y como estamos restando el total del total columna activo, las cuentas que no son pasivos, en la columna pasivo aparece la cuenta capital, que es patrimonio, no es pasivo. En este análisis que tenemos acá, en este ejercicio chiquitito, minúsculo, pichiruchi,
solamente serían esos los conceptos que no serían pasivos, que no estarían acá. Y nos da este resultado como pasivo. 172 millones. Lo que yo les decía era que también se podría hacer formando o creando el pasivo. Vamos a ver. Banco, ¿es pasivo? Sí, es pasivo. Por lo tanto, lo vamos a sumar. Proveedores, ¿es una cuenta de pasivo? Sí, es una cuenta de pasivo. Por lo tanto, la vamos a considerar pasivo. Préstamo en corto plazo, ¿es pasivo? Sí, si está documentado y ahí está realmente la deuda, ¿correcto? Sí. Las provisiones que aparecen ahí, le preguntamos al contador, lo ponemos ahí en el banquillo de los acusados. Le decimos, oye, cuéntanos, ¿qué cuentas hay en el rubro pasivos? ¿O qué conceptos están en la cuenta pasiva? Mira, dejé la provisión de aquellos gastos que estaban devengados el 31 de diciembre, pero que no los había pagado todavía porque la fecha de vencimiento es en enero, o simplemente porque se me pasó y no lo erogué. Ok, está bien, pero ¿son gastos efectivos? Sí, son gastos efectivos. La provisión impuesto a la renta, no, pues ya dijimos que eso no era aceptado, por lo tanto, no forma parte de nuestro pasivo exigible. Bueno, y el préstamo de largo plazo, ¿es pasivo exigible? Claro que es pasivo exigible. Por lo tanto, vamos a ver cuánto nos da esto. Y nos da la misma cantidad al otro lado. Si es lo mismo, pues damas y caballeros, es la misma cosa. Es sumar por un lado y otro sumar por otro. Llegamos al mismo monto, el mismo ejercicio. Profesor, ¿cómo se hace en la práctica? Como quiera, como quiera. Si tiene que llegar al pasivo, tiene que llegar al pasivo. ¿Lo puedo hacer por los dos métodos? Hágalo, pues si tiene tiempo, hágalo. ¿Es una mecánica científica para llegar al cálculo exacto? No. Esto es álgebra aritmética básica, así que no es tan científico. Por lo tanto, tenemos aquí el pasivo efectivo y lo restamos al total activo, capital efectivo, y nos da el capital propio tributario según el método del activo. ¿Ya? Según el método que está aquí, patrimonio es activo menos pasivo. Ahora, podríamos determinar esto por el método del patrimonio. Y el método del patrimonio es armar el rubro patrimonio según los criterios tributarios. Y para eso tenemos la cuenta capital. ¿Es patrimonio? Claro que es patrimonio. También es la cuenta provisión impuesto a la renta. ¿Y por qué? Porque estamos viendo esta columna de acá. Dijimos que esto era patrimonio, obvio, y esto no es pasivo. Si no es pasivo, es patrimonio. Aquí tenemos que es pasivo menos patrimonio. Entonces, si un concepto no es pasivo, después hay que editar este video, más patrimonio. Por eso es que se da lo que está acá. Tantos calladitos, no me dijeron. Bueno, patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Y si no es pasivo, es decir, lo que está aquí en la columna, es patrimonio. Por lo tanto, tiene que considerarse como tal ahora. Es patrimonio. Y el otro concepto que forma parte del patrimonio es el resultado del ejercicio. Y llegamos entonces al patrimonio o capital propio nuevamente según el cálculo del patrimonio. Así de sencillo. Es hacer el mismo cálculo pero por el otro lado. Solamente tenemos ahí un equiparamiento de los conceptos según un método y mirar la realidad por el otro lado. Numéricamente estamos cuadraditos.
Pero conceptualmente puede haber algún error porque quizás consideramos tanto en el método del patrimonio como en el método del pasivo, del activo, algún concepto equivocado. Bueno, pero por lo menos numéricamente estamos bien. Vamos a hacer ahora los registros empresariales al 31 del 12 del 2019. El rayado de los registros empresariales está normado por una resolución que es súper amplia y que en el formulario 22 de este año, del año tributario 2021, se presentaba el registro empresarial y el SAC separado. Para efectos prácticos, el rayado eficiente para los registros empresariales, les sugiero este. Simplemente control, qué es lo que es RAI, qué es lo que es DEDAN, diferencia de depreciación acelerada, REX, que en este ejercicio no tenemos REX, y el SAC. Como este es un ejercicio didáctico, no tengo REX y STUT, porque partimos en el ejercicio en el 2020. Después haremos uno más completo. Como no tengo saldos anteriores, tengo que alimentar el SAC, que es el control del crédito, con el crédito que tiene esta empresa. Y el crédito, como esta empresa partió en el 2019, hay que colocar la renta líquida imponible al 31 de 2019. Y esa es la que recién determinamos. Pero no tengo que colocar la renta líquida, no, tengo que colocar el crédito a que da derecho esa utilidad, que es un 27%, y eso es lo que yo voy a colocar en el SAC. Y acá tengo que señalar la tasa del incremento, porque acá estoy colocando el impuesto, perdón, el impuesto, claro, bien digo, el impuesto. Y tenemos la siguiente situación, no olvidemos, yo tengo una renta líquida imponible, que la vamos a llamar bruta, que en este caso eran 156 millones de pesos, menos el IRPC, que es el impuesto, que es el 27% aplicado sobre eso, y tenemos nuestra renta líquida neta, que es la renta sin el impuesto. Ahora, al haber pagado el impuesto, esta es la utilidad susceptible de ser retirada. Por lo tanto, yo voy a hacer un retiro de ese monto. Voy a sumar en la base imponible el crédito. Y para eso, según el artículo 54, número 1, tengo que sumarlo. Entonces sumo el crédito, que es en el fondo el incremento, que se llama. Y le sumo el impuesto y llego a la base imponible del impuesto global complementario. Base imponible, impuesto global complementario. ¿Qué es esa? Y que es la misma base arriba, o sea, es la renta bruta. Por lo tanto, cuando yo hago un retiro, por ejemplo, que mi retiro, les digo, que mi retiro neto fue de 25, una cifra cualquiera, 2 millones de pesos, muy poco, muy poca pobreza. Ahí, 25 millones de pesos. Estoy retirando esta cantidad que está acá, lo neto. Entonces eso es neto, resulta que eso surgió de algo bruto. Y simplemente les digo que tiene un impuesto, un crédito del 27%. Y nada más. ¿Cuánto es el incremento?
no puedo aplicar 27 directo a 25. Porque los 25, como yo les dije, es lo mismo que está acá. Los 25 están acá, es eso, y surgen de algo que yo no conozco, o sea, 0,27x de algo que yo no conozco. Porque no conozco en lo bruto. Y eso es un planteamiento algebraico, que no lo vamos a desarrollar ahora, se los voy a dejar como tarea. Después me mandan un correo, me cuentan cómo les fue. Pero eso es x, que es la renta líquida que yo no conozco, menos 0,27x es igual a 25,875,700. Y eso se saca el incremento se logra, es igual al retiro neto multiplicado por la tasa del impuesto dividido por 1 menos la tasa del impuesto. Que en este caso es 27, vamos a poner ahí 27 dividido por 100 menos 27. Que es lo mismo, y no se me mareen porque dicen, pero profe, ¿cómo era? ¿No era que era 1? No quiero ofender sus inteligencias, pero es lo mismo, que esto acá les va a dar el mismo resultado. Entonces, esto es 27 dividido por 100 menos 27 y les da una tremenda cantidad de cifras. Y el servicio de impuesto interno, como es tan estructuradito y el sistema computacional que tienen es tan cuadradito, por las instrucciones dijo que eso había que, como todo el mundo hace Excel, estas cosas, había que utilizar una fórmula y solamente iba a considerar 6 decimales. Y no sé por qué utilizó no redondear, sino la fórmula truncar. Entonces, truncar 0,27 dividido por 1 menos 0,27, por otro lado, 6. Y ya ahí está. Si se dan cuenta, ese numerito es el que está ahí. Esa es toda la historia para explicar de dónde rayos sale ese numerito. Ya, con esto simplemente hemos incorporado el monto de la renta líquida imponible, el crédito a que da derecho a la renta líquida imponible. Ahora lo que tenemos que hacer es incorporar el RAI. Y el RAI es la diferencia del activo del capital propio final menos el capital aportado y menos algunos ajustes que hay. Como esto es una empresa chiquitita que está recién saliendo, el RAI es muy chiquitito, es poquita cosa. Pero esto es didáctico, con poquitito vamos creciendo. Tenemos el capital propio final, por eso que es importante determinarlo al 31 de diciembre, y ahí ya lo determinamos. Ya pasamos harto rato filosofando de la determinación del capital propio, cómo se determinaba, por el método del activo, o por el método del patrimonio o del capital. Ya lo hicimos y estábamos claritos en ese tema. Colocamos entonces el monto del capital propio y le restamos el capital aportado. Y el capital aportado es la corrección monetaria desde la fecha del inicio al final del ejercicio. Entonces, aquí tenemos la siguiente situación. Perdón. Tenemos que buscar la corrección monetaria. Entonces, corrección monetaria mensual. Y
yo les dije que este aporte fue hecho en mayo. Y aquí tenemos la corrección monetaria del Servicio de Impuesto Interno, que es esta tablita, que es bastante interesante porque sale directo para un contribuyente que lleva contabilidad completa, y es la que podemos ocupar. Y aquí sale el factor, si el capital fue aportado en mayo, tenemos esa fecha. Pero, por instrucción y por lo que ha interpretado el legislador y lo que ha interpretado el Servicio de Impuesto Interno, da lo mismo si el contribuyente lleva contabilidad completa, lo hace aplicar los puntos del IPC. Los puntos del IPC. Y los puntos del IPC, Impuesto Interno, los entrega acá. Estos son los puntos. Pero estos puntos sirven en un año. Porque me explico. Por ejemplo, si yo digo que es la corrección monetaria fue aportado en mayo, se tiene que colocar, ustedes pueden leer la ley de impuesto a la renta, el IPC al final del ejercicio, estamos en el otro año. Mayo sería entonces al final del ejercicio se toma el IPC de noviembre del 2020, que es 160,38, y se toma el IPC del mes anterior del evento. Este es mayo, que es abril entonces. 105,01. Por lo tanto, si yo quiero sacar la corrección monetaria de la variación del IPC entre mayo y diciembre de 2020, tengo que tomar el IPC de noviembre, que dijimos que era 106,38, con el IPC de abril, que es 105,01. La variación nos da ese es el factor, ¿ya? Que si nosotros queremos 1, no, al revés, menos 1, y es 1,3. Si nos vamos a la tablita de corrección monetaria, mayo, 1,3. Estamos bien, ¿no es cierto? Estamos bien. Pero esta tablita sirve cuando estamos en un lapso de un año. Cuando la empresa es más viejita y fue constituida hace 10 años, hay que tomar los puntos del IPC de los meses correspondientes. Y el INE, o sea, la tabla del Servicio de Impuesto Interno, esta es la que yo les mencioné acá, aparecen los índices del IPC. Por lo tanto, si yo hace 10 años me tendría que ir, bueno, 2013 supongamos, me aparecen estos puntos, pero estos puntos van variando. No están, aquí sale la explicación, y no quedan muy claros. El INE va variando al punto base. Y no es muy eficiente tomar esto. ¿Qué les recomiendo? Vayan a la página del INE y aquí aparece la calculadora del IPC. Y ahí ustedes colocan el mes inicial y el mes final. El inicio, supongamos que ustedes estamos viendo abril, pero del año 2013. Ya, ¿y yo qué fecha quiero ver? ¿Mayo del 2013? La pregunta es, ¿esta variación que me va a dar el INE tiene el mes de desfase? No tiene el mes de desfase, hay que considerarlo. Por lo tanto, si yo quiero ver la variación del IPC de mayo de 2013, tengo que considerar el de abril del 2013 y el de noviembre
del 2020. ¿Es así o no? Veamos. Aquí yo les hice el ejercicio con los puntos que saqué la tabla y me dio 1,3 y 1,3 coincidía con la tablita esta que yo les menciono acá, esta, 1,3. Estaba con el desfase. Vamos a ver utilizando la calculadora del INE. Entonces, el INE, yo le digo que el mes de inicio va a ser abril 2020 y noviembre del 2020. ¿Ya? O sea, lo mismo que yo tengo acá. ¿No? Vamos a ver qué me dice la calculadora del INE. Bueno, yo llegué que era 1,3 y 1,3 está bien porque es lo mismo que aparece en la tablita que está acá. ¿Ok? Entonces vamos a meter los mismos datos. A nuestra calculadora del INE. Aquí está, de abril y de noviembre. 1,3. O sea, que ha demostrado que para ocupar la calculadora del INE también hay que ocupar el mes de desfase. Es un pequeño detalle que lo considere. Bueno, todo eso es para explicar eso. 1,3, 10 millones, me rebaja el monto del capital aportado. Por lo tanto, ¿qué es lo que es importante señalar acá? Que del capital propio final se rebaja el monto del capital aportado actualizado desde la fecha del aporte, sumando del aporte hasta el final del ejercicio, considerando los puntos del IPC, e insisto esto, los puntos del IPC, con el mes de desfase. Les recomiendo utilizar la calculadora del INE, considerando los puntos del IPC con el mes de desfase. Y rebajar cualquier concepto que esté acá que no vaya a tributar. Si hubiera un REX, se rebaja, pero no está acá el REX. Este es un ejercicio chiquitito, como yo les he dicho, para que vayamos de a poquitito soltando la mano. Miren lo que me dio el RAI, 156 millones de pesos, que es muy parecido a la renta líquida imponible. Hay una pequeña diferencia. Debe ser por esta incongruencia de considerar los puntos del IPC del capital propio o algún detallito que podría haber ahí. Pero más o menos, desde mi punto de vista, el RAI es la acumulación de las rentas líquidas imponibles. Más o menos tiene que dar eso. Lo tiramos a la columna RAI. Y ahora tenemos nuestros saldos empresariales. Sencillito hasta el momento, no hemos hecho nada muy alocado porque es lo que nosotros tenemos acá y no hay nada más, estamos aprendiendo de a poquitito, para que no nos desesperemos. Un dato importantísimo es considerar un dato de la corrección monetaria, perdón, del activo fijo, el activo fijo tenemos el monto de adquisición, la depreciación y ese sería el valor libro que tributario y contablemente es lo que tenemos ahora. Esto sería el inicio de este ejercicio con estos datos y con esto podemos declarar el año 2019, pero nosotros queremos ver lo que pasó en el año 2020. Y nos vamos ahora al año 2020. Profesor, 2020, ¿ok? Esperemos entonces que pase el tiempo y vamos a ver en el siguiente video el tema de la declaración del 2020. Así que vean el próximo video y si les gustó denle like.